Oficialmente se inicia la aplicación de aranceles en Estados Unidos para productos, por ejemplo, desde Perú, pero no solamente desde Perú, de diferentes países de la región. Aplica con el 10% y vamos a hacerle las consultas a nuestro invitado, el internacionalista Francisco Belaunde. Señor Belaunde, esto ya se concreta de esta manera el anuncio de una guerra comercial luego de la segunda etapa del gobierno de Donald Trump. Bueno, gracias por la invitación primero. Digamos, guerra comercial en la medida en que los demás países respondan. Porque si Estados Unidos aplica y nadie responde, pues no hay guerra. Pero obviamente es un acto agresivo por parte de Estados Unidos contra el mundo en general. Porque además cuestiona décadas de negociaciones que eran el sistema comercial que se había instalado en el mundo. Entonces sí, ya se ha visto que China ya respondió, ¿no? Y con aranceles similares a los aplicados por Estados Unidos. La Unión Europea está pensando, no quieren sobrereaccionar, utilizando una palabra que utilizaste hace un rato, no quiere sobrereaccionar porque tampoco están esperando, digamos, eventualmente poder negociar con Donald Trump. Pero lo más probable es que al final vayan a aplicar, ¿no?, de aquí a unos días, algunas represalias contra empresas norteamericanas. Entonces sí, se puede estar hablando de una guerra comercial y como han dicho varios especialistas, el propio presidente de la Reserva Federal, pues esto puede llevar efectivamente a una disminución del crecimiento mundial y en Estados Unidos, ¿no? Estaba viendo que hay un banco de inversión que habló que había una probabilidad de 60% de recesión en Estados Unidos este año. Y Francisco, una guerra comercial pero abierta a la negociación. Donald Trump es un gran negociador, le gusta negociar. Y voy a recurrir no a una fuente académica ni a un experto, sino a su hijo Eric Trump, que en un post en X dijo, el primero que negocie ganará, el último pierde. He visto esa película toda mi vida, como diciendo, así es mi papá, algo así. Pero que estaba este joven Trump invitando pues a entender esto como que los países que se han visto afectados con mayor tasas de aranceles tendrán que negociar con Trump. Pero claro, una cosa es negociar cuando Estados Unidos era un dechado y un ejemplo de serenidad global, de seguridad jurídica, claro. Pero ahora es negociar con alguien que se torna impredecible. Total, eso es lo que pasa, porque uno de los grandes problemas y que genera también en parte esta caída de las bolsas, no solamente es el hecho, por supuesto, de los aranceles, sino es que es impredecible lo que está pasando, es la incertidumbre. La incertidumbre mata los negocios. Los que están pensando en inversiones a mediano o largo plazo, por eso se habla de seguridad jurídica, no solamente también en el Perú, por supuesto, ¿no?, sino a nivel mundial, porque los inversionistas dicen, oye, ¿cuál es el horizonte? ¿Cuál es el horizonte? No hay horizonte, porque todo está limitado a la mente, ¿no?, caprichosa del presidente de Estados Unidos. Entonces, negociar, pero no se sabe, dice, si nos ofrecen algo fenomenal, ¿qué cosa es algo fenomenal? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, bueno, claro, tú puedes ofrecerles cosas. En la Unión Europea le dicen, bueno, de repente le vamos a ofrecer comprarle más gas a Estados Unidos eventualmente para calmarlos. Otro dice, vamos a comprar más armas. Es decir, no se sabe. No sabe qué es lo que quiere finalmente ese señor. En el fondo, lo que pasa es que él es un creyente en el proteccionismo. Él habla de negociación, pero en el fondo, ya lo ha dicho además varias veces, Estados Unidos tiene que erigir un muro de aranceles para proteger la industria norteamericana. Es un poco las políticas que se aplicaron o se aplicaron acá en América Latina, los famosos cepalinos, ¿no?, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que propugnaban eso, ¿no?, un muro de contención para digamos, permitir el crecimiento de una industria o el surgimiento de una industria. Solo que en este caso lo que busca Donald Trump es que la industria, porque hay industria en Estados Unidos, pero buena parte de las fábricas efectivamente se fueron a otros lugares porque se produce de manera más barata. La sustitución de importaciones de la que se hablaba aquí en la época de la dictadura de Velázquez. Eso es lo más curioso. O sea, Donald Trump está en la línea de la gente de izquierda, A la larga, propugna proteccionismo, o propugnaba por lo menos proteccionismo. Y
Y el capricho de Donald Trump tiene límites porque, claro, ya respondió China indicando que aplicará el 34%, pero no solamente eso, también ha anunciado restricción para productos denominados elementos de tierras raras que probablemente requiere Estados Unidos para producción de elementos vinculados con resonancias. ¿Esto le hace mella o cree que Donald Trump finalmente va a seguir en sus 13? Yo creo que es un tipo que está muy obstinado, ¿no? Lo que lo podría hacer retroceder, no sé si va a pasar, es que dentro de su partido efectivamente hay gente que está preocupada. Porque mucha gente, bueno, los republicanos en general en el Congreso se han alineado con Donald Trump, no todo, en parte por miedo a lo que él pueda, la reacción y en particular al hecho que como hay elecciones legislativas en Estados Unidos cada 2 años, que él le retire el apoyo a varios de ellos en las primarias y le diga yo voy a financiar a un candidato que te va a hacer competencia y tú no vas a ser reelegido. En parte esa es la amenaza, ¿no? Y otro tipo de amenaza que él puede lanzar. O sea, ¿no? está gastando su capital político. Hubo un senador que habló como 25 horas sin parar, ¿no? Sí, batió todos los récords. Efectivamente es una cosa que a veces pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero ahí batió todos los récords. Lo que está haciendo básicamente a Donald Trump, yo diría que está destruyendo a Estados Unidos en el sentido que Estados Unidos es un país que inspira confianza. ¿Por qué la gente invierte en Estados Unidos? ¿Por qué la gente compra deuda norteamericana? Estados Unidos es un país que se puede permitir estar súper endeudado porque es un país que inspira confianza y por lo tanto la gente siempre le va a prestar plata a Estados Unidos. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Incluso y eso es muy grave. Puede que el dólar se devalúe como efecto de esa desconfianza. Por supuesto. Y no solo eso. Algunos decían, sí, pues tiene que haber una moneda que reemplace al dólar, ¿no? Se habla del yuan o los BRICS que querían. Eso era muy difícil que ocurriera porque ningún país generaba tanta confianza como Estados Unidos y por lo tanto su moneda iba a seguir siendo fuerte. Pero si desde adentro en Estados Unidos tienes al presidente que está matando la confianza en Estados Unidos, podría ocurrir efectivamente que poco a poco el dólar sea reemplazado. O sea, es terrible. Lo que está haciendo, como decían en varios medios, es un castigo autoinfligido. Es absolutamente irracional. Bueno, ya sabíamos que el señor es irracional, pero estamos viendo ahora los resultados. ¿Qué aliados puede tener en este terreno Donald Trump? ¿Pero? ¿Qué aliados puede tener Estados Unidos aplicados a estos aranceles? Porque finalmente nadie. aplicado para todo. Los que lo apoyan, digamos, internamente son esta gente de su entorno, que son también gente fanática, pero sobre todo los más cercanos a él, gente absolutamente fanática, irracional, que dicen cada barbaridad. Y lo que va a pasar es que si él comienza a perder, como que ya lo está perdiendo, popularidad, entonces los propios congresistas republicanos que se alinean con él para asegurarse el apoyo en la reelección van a ver, oiga, ¿qué tanto me conviene a mí seguir apoyando a una persona que está perdiendo popularidad a toda velocidad? Porque si efectivamente la inflación comienza a golpear a Estados Unidos, si a eso le suma recesión, se produce un fenómeno que se llama estanflación, que era un fenómeno que afectó a Estados Unidos y en parte al mundo en los años 70. O sea, sería regresar a los años 70 con la estanflación y se puede instaurar el mundo salió difícilmente de ese periodo, ¿no? Ya con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, con todas las medidas duras que aplicaron, pero digamos de alguna manera se pudo salir de ese momento. Algo similar podría ocurrir según varios especialistas. Pero en el fondo ya tú más o menos lo señalabas, esta idea de sustituir importaciones, ¿no? De proteger su industria, es también abdicar pues de ese rol de guardián de Occidente, de país pródigo con el mundo subdesarrollado que ha sido Estados Unidos, ¿no? Como diciendo ahora me protejo a mí mismo y abdico de ese papel que tanto me ha costado, ¿no? Totalmente, porque por ejemplo ahora respecto al terremoto de Myanmar, ¿no? Se le consultó a Rubio, pero ¿por qué Estados Unidos no está apoyando con esto? El canciller, el secretario de Estado. Marco Rubio, el canciller de Estados Unidos, y dijo es que Estados Unidos no tiene por qué gobernar el mundo. O sea, diciendo, sí, pues, nuestro apoyo, ¿por qué tenemos que dar apoyo? Entonces, vamos a dar cierto apoyo. Entonces, lo que hace este gobierno es simplemente decir Estados Unidos first, y no solamente first, sino alone, solo, ¿no? Estados Unidos primero y solo, porque no se quieren meter en los asuntos del mundo. No quieren, y lo increíble es que el poder de Estados Unidos reposaba en eso, la gran influencia
que tenía Estados Unidos en el mundo a través de una especie de guardián del derecho internacional público, del multilateralismo, ¿no? Más allá que también ellos violaban de vez en cuando, pero más allá de eso, en medio de todo Estados Unidos es una especie de garantía. Va a dejar de serlo y va a perder influencia en el mundo, porque además para ellos lo que se llama el soft power, poder blando, que significa cómo un país puede influir en los demás y tener influencia a través de la cooperación, ¿no? Pues para ellos eso no. Acá Estados Unidos impone su voluntad, no porque se hace simpático, sino porque dice, si tú no haces lo que yo quiero, te sanciono. Así es insostenible. ¿Cómo queda el Perú? Porque finalmente ayer se hablaba de ir a conversar para pedir explicaciones, o en todo caso es una suerte de reclamo por este 10%. ¿Conviene hacer ese tipo de pronunciamientos teniendo en cuenta que a todos los países de la región se ha ejecutado este tipo de arancel? ¿O podría jugar en contra y se observe claramente que aquí, por ejemplo, está el puerto de Chancay, una inversión con intereses chinos? Claro, algunos dicen efectivamente que teniendo al frente un señor como Donald Trump y su administración que sobrereaccionan siempre, que tú le dices, mejor que ni te mire, porque si te mira, se le va a ocurrir algo, tengo que castigar a esta persona. Mejor ni hacérselo olvidar. Además, si te mira, le van a decir Chancay. Exactamente. Entonces, suban el arancel a 40%. Claro, entonces eso de preguntarle amistosamente, aunque sea amistosamente, pero con un gobierno tan irracional y un presidente tan irracional, tal vez es mejor ni decirle nada, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es el efecto. Yo no creo que tenga un efecto, porque nadie se ha salvado. Ni siquiera las islas con pingüinos que no tienen ningún habitante. Claro, pero desmitifiquemos algo, ¿no? Porque oí nuestro embajador Alfredo Ferrero insinuar que gracias al TLC habíamos tenido un arancel bajo. Y eso es falso. Pues. No hay ninguna consideración de los TLC. No, olvídate, no, porque justamente él no respeta el derecho internacional público y por lo tanto tampoco respeta los tratados de libre comercio que forman parte del derecho internacional público. Porque hay un principio básico. Tú tienes que respetar los tratados que firmas. Y el señor, claro, invoca la seguridad nacional, pero ¿cuál es el motivo? ¿No? Porque si suceden estas cosas, normalmente es que dentro del TLC hay mecanismos de solución de controversias. Pero acá no hay ninguna controversia, no hay nada. Ha inventado el señor que supuestamente el Perú aplica no sé qué medidas que perjudican a las exportaciones norteamericanas. Entonces, claro, ¿qué solución de controversia puede haber ahí? Y los protagonistas son Estados Unidos en esta guerra comercial, Estados Unidos y China, queda claro. En estos momentos sí, bueno, la Unión Europea también, pero claro, China efectivamente es un actor importantísimo y entonces sí, pues hay una guerra comercial. Anunciada, por cierto, en la campaña de Donald Trump. Sí, claro, él había anunciado eso, pero digamos lo que ha hecho es todo, o sea, en este momento el mundo entero ha sido afectado. Y Vietnam y todos estos países que también son así, digamos, que de alguna manera estaban recibiendo fábricas, ¿no? Y eran exportadores, pues ahora se van a ver muy afectados también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Francisco Belaunde, por tratar de llegar al fondo de qué hay detrás de Trump y de esta guerra contra el mundo y contra el globalismo, tal como lo entendíamos hasta hace un par de meses. Pausa. Diana, Muchas gracias. Pausa y regresamos. 8:30.